Bendito sea el Padre, el Hijo y el precioso y glorioso Espíritu Santo. Queridos hermanos, desde Córdoba, Argentina, ministrando bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, hoy vamos a traer una palabra de poder en el Espíritu Santo. Una palabra, queridos hermanos, que va a abrir los ojos del entendimiento de toda la Iglesia del Señor Jesucristo. Se trata, queridos hermanos, en esta ocasión, de los dones del Espíritu Santo, y en particular de uno de los dones espirituales. ¿Para qué sirven los dones espirituales y cómo se obtienen? ¿Y qué dijo el apóstol Pablo de los dones espirituales a toda la iglesia de Corintio, a la iglesia que estaba siendo edificada por Pablo en todo el momento, el lugar donde Pablo se estaba levantando con poder en el Espíritu Santo? El apóstol Pablo decía que sin los dones espirituales se corría un gran riesgo de ser nosotros llevados por los espíritus inmundos a adorar ídolos mudos. Y dice así en 1 Corintios 12 el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo que acontece hoy en día en la iglesia de Jesucristo nuestro Señor es que los hermanos están ignorando los dones espirituales. Más digo aún, están ignorando el verdadero bautismo espiritual, el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y dice así Pablo en capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 2: sabéis que cuando eres gentiles, o sea, cuando eres del mundo, se os extraviaba, o sea, se los engañaba a todos los mundanos, llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea que los espíritus inmundos a todos los mundanos los llevan para que adoren los ídolos mudos, los ídolos que están presentando en este momento y hace siglos la Iglesia Católica Apostólica Romana, con todos los santos hechos de yeso, de hierro, de bronce y algunos de oro. Ellos no tienen conocimiento espiritual, porque dice que la gran ramera, esa mujer vestida de púrpura, está sentada sobre una bestia. Esa bestia, queridos hermanos, es Satanás, el diablo. Y si la gran ramera, que ahora nosotros identificamos como la Iglesia Católica Apostólica Romana, está sentada sola sobre la bestia, eso significa que la bestia es Satanás y que está siendo alimentada por los espíritus inmundos que habitan en la bestia. O sea, Satanás, el diablo, es la que alimenta espiritualmente a la Iglesia Apostólica Romana, y los espíritus inmundos son los que llevan a todos los mundanos para que estos adoren ídolos mudos. Así decía Pablo. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, cuando llegó la palabra del Señor, allí es cuando comienza a descender el Espíritu Santo y a bautizar a la iglesia con el Espíritu Santo. Allí es cuando empieza la batalla espiritual y empieza una guerra espiritual desigual, porque el Espíritu Santo había caído sobre la iglesia de 1 de Corintios y los hermanos no podían discernir los dones espirituales. O sea que habían causado el enemigo, el diablo, que también había descendido sobre la iglesia de Corintios, había causado una división entre los hermanos. Eso es lo que está causando en estos momentos el ecumenismo. La Iglesia Católica Romana está, mediante los ídolos mudos, atrayendo a todos los ignorantes espirituales
de la iglesia evangélica pentecostal. Lo está trayendo y lo está llevando al ecumenismo, para que ellos sean partícipes de todas las inmundicias que hace la gran ramera. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay ni siquiera una duda, una pizca de duda de que la gran ramera es la iglesia apostólica romana. Y dice Pablo, de entre todos los dones, dice que había, por el Espíritu Santo, nos había sido dado dones de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. Pablo está diciendo aquí que los dones espirituales estaban siendo dados a diferentes hermanos dentro de la congregación. No dice que el Espíritu Santo haya venido solamente sobre los ministros para que estos tuvieran los dones espirituales. Dice, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades. Cada hermano que estaba en la iglesia de Corintio podía recibir un don espiritual a fin de que todos pudieran en la iglesia, siendo un cuerpo, toda la iglesia siendo un solo cuerpo, cada uno de los miembros del cuerpo, sin que sea especialmente un ministro como pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro, cualquiera de los hermanos, diáconos, obreros, que el Espíritu Santo haya caído sobre ellos, podía tener el Espíritu Santo. No hacía falta ser un ministro, sino que el Espíritu Santo viene sobre aquel que tiene un corazón, de tal manera que pueda ese corazón de carne poder recibir el don espiritual que el Espíritu Santo estaba trayendo. El Señor Jesucristo dice, cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y les hará saber todas las cosas que yo les he dicho, porque sin el Espíritu Santo no van a poder ustedes sobrellevar todas las cosas. O sea, toda la palabra de Dios y todo el ministerio que nosotros tenemos que llevar, siendo o no algún miembro, algún ministro de los 5 ministerios que hay, nosotros tenemos dones espirituales sin ser un ministro, por ejemplo. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Aquí dice, aquí está, por ejemplo, el don de sanidad está en plural, dones de sanidades, o sea, son dones diversos de diversas sanidades. Nosotros podemos hacer toda clase de sanidades con los dones de sanidades, o sea, no es un solo don, son varios dones que se juntan para hacer el don de sanidad, para hacer sanidades, y a otro el discernimiento de espíritu. Nosotros no podemos hacer nada, querido hermano, si nosotros no tenemos este don de discernimiento de espíritu, que es el discernimiento de espíritu, es la misma sabiduría de Dios que nos va guiando a nosotros mediante el Espíritu Santo que nos ha dado ese don, poder nosotros discernir qué clase de don tenemos y cómo tenemos que utilizarlo. Pablo dice allí en 1 Corintios cómo la iglesia se tenía que manejar con los dones espirituales. O sea que ahora vamos a ver nosotros el don de discernimiento de espíritu. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Los dones espirituales sirven, hermanos, para que todo el cuerpo de Cristo, dice, vosotros sois cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. O sea, cada uno de nosotros es un miembro que está unido al cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, y de la cabeza para abajo nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan,
los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y Pablo le decía a los de Corintios, porque se habían entremezclado los dones, se habían entremezclado los ministerios, y Pablo puso un orden para que todo fuera en orden. Dice que Dios primeramente puso en la iglesia apóstoles, luego profetas, o sea, y lo tercero maestros. Los maestros entran en el rango de ancianos. Los ancianos, queridos hermanos, dentro de la iglesia pueden ser varios, pueden ser hasta 10 ancianos según la cantidad de miembros que haya dentro de la iglesia, al igual que diáconos. Los diáconos pueden ser muchos de acuerdo a la cantidad de hermanos, igual que los obreros, los que trabajan en la obra. No, los diáconos trabajan en la iglesia y todos tienen que ser llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Cuando eligieron a los diáconos, eran hombres llenos del Espíritu Santo, eran hombres llenos de poder de Dios, eran hombres piadosos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que primeramente puso apóstoles. Pablo puso un orden con respecto a lo que es el ministerio de los hermanos dentro de la iglesia. Dios los pone, queridos hermanos. No, nosotros no nos ponemos a nosotros mismos de acuerdo a los dones que tenemos. No tiene nada que ver eso. Dios pone en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas. Ahora hay una clase de doctrina que ha venido donde todos quieren ser apóstoles, donde todos quieren ser profetas y donde todos son pastores. Y muchos dicen que solamente hay un solo ministerio que es el de pastor, que los demás ministerios quedaron allí cuando se terminó la Biblia, solamente los pastores. Eso es una enseñanza errónea. Esas son doctrinas demoníacas, porque el fundamento de la iglesia está basado en los apóstoles y en los profetas. Pero ahora vamos a ver cómo se usan los dones espirituales. Dice que están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. No se trata de un solo hombre, ni de un apóstol, ni de un profeta, ni de un maestro o pastor. No se trata de que solamente ellos tengan esa cualidad, esos dones espirituales, sino que el don, querido hermano, es para cualquiera de los hermanos que están ministrando dentro de la iglesia. Y Pablo puso un orden dentro de la iglesia. Están los que hablan en lengua, están los que profetizan, están los que examinan la profecía, los que juzgan la profecía. Son todos espirituales. Ninguno que no tenga el Espíritu Santo y algún don espiritual puede juzgar una profecía, porque la va a juzgar según la carne y no según el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que el Espíritu Santo trajo los dones. ¿Y qué son los dones espirituales? Sino que son los mismos ángeles. Vamos a leer nosotros aquí en la epístola que Pablo le escribe a los hebreos con respecto también a los dones espirituales, pero aquí Pablo hace un énfasis y le dice más espiritualmente a los hebreos, porque los hebreos estaban acostumbrados al Espíritu Santo, a la aparición de Dios, a la aparición de los ángeles. Entonces los hebreos estaban más acostumbrados a tener un trato más particular con Dios. En cambio, el pueblo de Corintio y las demás iglesias que Pablo había fundado eran todas personas que habían estado en el mundo y habían sido llevados de aquí para allá por los espíritus para que adoren ídolos mudos. Por eso el discernimiento de espíritu es para discernir qué clase de espíritu está operando y viviendo en el mundano, en aquel que aún no ha conocido a Dios, y cómo nosotros podemos traer a esos que están en el mundo, a esos que están adorando ídolos mudos, a esos que están en el juego, a esos que están
en el adulterio, a esos que están fornicando, porque hoy en día, queridos hermanos, está la fornicación de moda. Ninguno se quiere casar, todos quieren vivir una pareja por un corto tiempo y luego se separan, se buscan otra mujer, se buscan otro hombre y así siguen. Y nosotros, ¿cómo podemos traer a los pies del Señor Jesucristo a esas personas que son borrachos, drogadictos, ladrones, violadores, hombres perversos que le pegan a los padres, que matan a un padre o a una madre, que violan a sus hermanas, hombres, los tíos que violan a sus sobrinos, y así toda esta clase de cosas acontece en el mundo espiritual que está dominando Satanás, el diablo, porque los espíritus inmundos llevan a la persona que cometan toda clase de actos perversos en contra de la voluntad de Dios. Y para ellos está bien, para ellos es un gozo, para ellos es un logro, para ellos, queridos hermanos, no hay nada mejor que hacer toda esta clase de maldades, perversidades y pecar durante toda la semana. Luego el día domingo van llevados por los ídolos mudos, por los espíritus, a que vayan a adorar a los ídolos mudos, o sea, a la Iglesia Católica Apostólica Romana. El cura no sale a buscar a sus adeptos. El cura sabe que estos van a venir solos, pero no vienen solos. Son los espíritus inmundos que está alimentando a la gran ramera, que es la bestia, donde está sentada la mujer esta, vestida de púrpura, que es el mismo Papa, todos los obispos y todos los cardenales y toda esa clase de ministerios que tienen ellos están sentados sobre la bestia, y la bestia los alimenta con sus espíritus inmundos. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para poder discernir qué clase de espíritu está trayendo a estas personas para que adoren ídolos mudos, para que hagan toda clase de perversidad, para que pequen constantemente prójimo contra prójimo, padre contra hijo, hijo contra la madre, los tíos, los abuelos que violan a sus nietas? Hay toda una perversidad en el mundo, y todo esto es obra de los espíritus inmundos. Por eso Pablo le decía a los hebreos cómo era la manifestación de los espíritus para ministrar en sus vidas. Dice así, Hebreo 1, versículo 7. Dice Pablo a los hebreos, al pueblo de Dios: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. O sea que los dones espirituales son espíritus que el Espíritu Santo trae y pone en nuestras vidas para que more en nosotros, y de esa manera nosotros podamos, mediante esos ángeles, esos espíritus que el Espíritu Santo nos trae y nos dice que son dones espirituales, son realmente ángeles que vienen como ministros, espíritus que no tienen una forma física, no ocupan un lugar, como tampoco lo ocupa el diablo ni los demonios, sino que es un espíritu que viene a morar en nuestras vidas y nos da ese don, que es el don de discernimiento de espíritu, y ese don mira por nuestro espíritu, por nuestros ojos, y oye por nuestros oídos qué clase de espíritu es el que está gobernando a los que están en el mundo. Y de esta manera nosotros podemos echar fuera los espíritus inmundos, atarlos en el nombre de Jesús, confinarlos a los lugares secos y áridos en el nombre de Jesucristo. Y dice así, versículo 14, primera epístola de Hebreos 1:14. Dice así la palabra de Dios: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Un espíritu, querido hermano,
es un don espiritual que nosotros recibimos. Pablo le dice a los de Hebreos más claramente que a los de Corintios. A los de Corintios le dice que son dones, o sea, un regalo, algo dado por el Espíritu Santo para que habiten dentro de ellos, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trae un espíritu para que ministre dentro nuestro, para que ese espíritu pueda servirnos en el ministerio que nosotros tenemos. Y le dice así Pablo a los hebreos, que también habían recibido el Espíritu Santo y habían recibido dones espirituales. Pero aquí Pablo le está diciendo a los hebreos cuáles eran los dones espirituales, porque los hebreos conocían bien lo que eran los espíritus inmundos y lo que era el Espíritu Santo y lo que eran los ángeles, porque constantemente los ángeles subían y bajaban sobre el pueblo de Israel. Por eso de esta manera le dice Pablo, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, esos espíritus, hermanos queridos, son los dones espirituales que nosotros tenemos. ¿Para qué, querido hermano? Para ministrar. Y dice así en Hebreos 2, de versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. O sea, deslizarse acá significa que en vez que un espíritu de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, venga a ministrar en nuestras vidas, sea un espíritu inmundo, una doctrina de demonio, un espíritu que Satanás trae y pone dentro de los hombres para engañar a los hombres y para que estos hombres se conviertan así en apóstatas, en falsos profetas. ¿Por qué? Porque es necesario, dice, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está el peligro, querido hermano, de no saber cómo administrar nuestros dones espirituales. Por eso hoy en día hay muchos siervos de Dios, entre comillas, que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, no tienen los dones espirituales y no saben cómo edificar al pueblo, no saben cómo hacer para que el pueblo pueda entender y conocer lo que son los dones espirituales. ¿Cómo podemos nosotros ministrar? Por eso en el día de hoy, y hace más de 30 años, que el espíritu inmundo está engañando y está levantando apóstatas y falsos profetas, porque la iglesia, querido hermano, no tiene conocimiento espiritual y no atiende, y no hay quien les enseñe, inclusive. No hay quien les enseñe, no hay pastores idóneos, no hay apóstoles idóneos, no hay profetas idóneos, no hay evangelistas idóneos, no hay maestros idóneos que puedan enseñar al pueblo lo que es el mundo espiritual, lo que es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, queridos hermanos, es de esto de lo que estamos hablando. El reino de los cielos es un reino espiritual, donde nosotros estamos introducidos por medio del Espíritu Santo. Aquellos que no tienen el poder y el bautismo del Espíritu Santo están en riesgo de deslizarse de la sincera fidelidad a Cristo, dice Pablo en 2 de Corintios 11, versículo 3, 4. Nosotros podemos deslizarnos de la sincera fidelidad a Cristo, ser engañados por un espíritu inmundo, esos espíritus inmundos que traen a aquellos que vienen predicando otro Jesús, a aquellos que han recibido otro espíritu, a aquellos que traen otro evangelio diferente al evangelio que nosotros predicamos. Hay un evangelio espiritual y hay un evangelio carnal, y el evangelio carnal viene a ser, como decía Santiago, son carnales, son demoníacos, son de este mundo. Es un evangelio de este mundo, carnal y demoníaco,
que estos falsos profetas y falsos apóstoles y todos los ministros que son falsos traen y te introducen en tu vida. Hay muchos que son ávidos de querer tener alguna clase de manifestación espiritual en sus vidas, sentir alguna clase de manifestación en sus vidas, entonces andan buscando en esos lugares, en esas megas iglesias donde están esos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, entonces van y se deslizan y van y aceptan los espíritus que esto traen en vez de tener más diligencia en atender las cosas que el Espíritu Santo nos enseña cada día. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia fue con justa retribución, o sea que Dios a toda transgresión y a toda desobediencia dio la castigo con la muerte espiritual. Muchos antes de Jesucristo morían literalmente cuando había desobediencia y cuando había transgresión en el pueblo de Israel. Por eso Pablo les habla claramente a los hebreos del mundo espiritual. Y Pablo le dice en el versículo 4, en Hebreo 2, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, o sea que Dios testifica juntamente con nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Porque Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres que son uno solo, uno que son tres. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos que no pueden discernir esto, que tres son uno mismo y que uno se convierte en tres. Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Testificando Dios juntamente con nosotros. Dios puede testificar juntamente con nosotros si nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque Dios dice que nosotros somos morada de Él. O sea, Dios vive dentro nuestro. Jesucristo vive dentro nuestro. El Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Nosotros somos templo de Dios. Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sois de Dios? ¿No sabéis que habéis sido comprados a precio de sangre? ¿Cómo podemos discernir nosotros esto? Solamente por el don de discernimiento de espíritu, el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría, que esos tres dones son como si fueran uno solo mismo, porque son la misma mente de Dios, trayéndonos a nosotros toda la revelación que Él tiene del mundo espiritual. A cada uno de nosotros, cuando estamos ministrando, queridos hermanos, en la congregación, cuando estamos ministrando contra los espíritus inmundos que invaden las mentes y los corazones de los hombres que no atienden, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Muchos hermanos van a la iglesia y no escuchan lo que se habla, porque no le prestan atención, porque no tienen diligencia en aprender las cosas de Dios, en contenerlas dentro de ellos mismos. ¿Por qué? Porque andan, queridos hermanos, entre dos dioses. ¿A cuál sigo? Al Dios Mamón, el Dios del dinero, aquel Dios que trae toda clase de perversión dentro de la iglesia evangélica. Hay muchos siervos de Dios, queridos hermanos, que han caído, se han deslizado por amar más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, porque no prestaron atención y no fueron diligentes en aprender y en atender las cosas de Dios, las cosas que oyen cuando nosotros predicamos, porque muchas veces toman un versículo aislado, toman una parte, una porción de lo que nosotros predicamos y con eso ellos viven
y todo lo demás que nosotros hablamos no lo toman en cuenta. Por eso para esto sirve el don del discernimiento de espíritu, para saber si quién está morando en nuestras vidas, inclusive. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Nosotros como templo de Dios ministramos con el poder de Dios y podemos hacer señales, prodigios y diversos milagros, inclusive, como ya he hablado en otros videos, repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Nosotros ministramos, queridos hermanos, como templo de Dios, ministramos como templo del Espíritu Santo, porque hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, cuando desciende sobre nuestra vida, trae, queridos hermanos, el bautismo del Espíritu Santo trae a nuestras vidas los dones espirituales. Y nosotros debemos tener más diligencia en atender las cosas que oímos para que nosotros podamos retener lo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Caso contrario, el Espíritu Santo, queridos hermanos, va a dejar de operar en tu vida porque tú estás deslizándote para oír cosas que no te convienen. Dice que nosotros no debemos oír vanas palabrerías, no debemos oír los chismes que hay dentro de la iglesia, los chismosos, todas las cosas que Pablo le dice a Timoteo que debe evitar. Evita todas esas cosas, toda habladuría de viejas, toda clase de fábulas que se dicen dentro de la iglesia, todas esas prédicas que traen ciertos pastores que no tienen el Espíritu Santo y que te traen una doctrina y te la disfrazan, te la agrandan, te la adornan, le ponen un moño y tú te comes todas esas palabrerías que a la final no edifican tu espíritu, no edifican tu ser, y tú, querido hermano, estás prestando oído a todo aquello que no te edifica espiritualmente. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando tú estás dentro de la congregación y tienes el don de discernimiento de espíritu, vas a poder discernir qué clase de palabra es la que estás oyendo, y vas a poder desechar esa palabra y vas a poder ir y decirle al predicador, al pastor, al profeta, al apóstol, al que sea, porque es un hombre igual que tú, con la diferencia de que él está allá adelante y tú estás sentado en la banca, escuchando para ser edificado. Pero dice que nosotros debemos edificarnos entre nosotros mismos. Así dice la palabra en Gálatas 6. Nosotros debemos ser, queridos hermanos, espirituales para poder juzgar espiritualmente cuando alguien cae en falta. Pero cuando alguien cae en falta dentro de la congregación, lo primero que se hace, se lo aparta, se lo deja a un costado. Vos no podés cantar, vos no podés aplaudir, no podés hablar con los amigos. Esa clase de disciplina que dan aquellos pastores que no tienen el Espíritu Santo. Son disciplinas del mundo. Entonces, ¿cómo van a adoctrinar? ¿Y cómo van a perdonar un pecado? ¿Cómo van a restaurar a un caído si no tienen el Espíritu de Cristo? Bendito sea, lea, hermano, Gálatas 6, y ahí se va a dar cuenta. Dice, vosotros que sois espirituales, si alguno es tentado y cae en pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, no sea que también tú seas tentado. Entonces, cuando tú vayas a ser tentado, van a estar eso que tú has restaurado espiritualmente y te va a restaurar a ti, querido hermano, porque ninguno está libre de decir que yo no voy a pecar, de decir que yo no voy a caer, porque todos, hermanos, son perezosos para atender las cosas del Espíritu Santo, y de esta manera nosotros no podemos
mantener un don espiritual dentro de nuestras vidas, porque nosotros nos atendemos diligentemente y no nos familiarizamos con el Espíritu Santo y con los dones que el Espíritu Santo trae. Porque cuando el Espíritu Santo desciende y te bautiza, hablas nuevas lenguas, puedes profetizar, puedes tener visiones, puedes tener sueños de revelación, puedes tener diferentes dones espirituales, puedes tener una palabra para hablar dentro de la congregación, puedes tener un himno que te dé el Espíritu Santo para que cantes dentro de la congregación para edificación de la iglesia. Entonces, querido hermano, si tú no tienes la mente y el corazón diligente para atender las cosas que oyes tú en la iglesia, entonces, queridos hermanos, tú vas a ser un hombre neófito espiritualmente. Un hombre neófito quiere decir un hombre que no pone atención a las cosas de Dios, que no se preocupa por entender la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, que no escucha al Espíritu Santo. Porque nosotros, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nosotros estamos escuchando al Espíritu Santo. Porque cuando dice la palabra, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad, esa palabra, querido hermano, está hablándote Dios y tú estás hablando con Dios. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Nosotros tenemos las lenguas para hablar misterio con Dios. Y cuando nosotros hablamos lengua, estamos hablando misterio con Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos edifica espiritualmente para que nosotros podamos retener lo que hemos oído. ¿Y nosotros qué estamos diciendo ahora? Dice Pablo le decía a la iglesia de los hebreos allí en Roma, ¿no son todos espíritus ministradores los dones espirituales enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, los ángeles son hechos espíritu por Dios y esos espíritus los trae el Espíritu Santo y es un don espiritual que tú tienes para poder discernir de esta manera la palabra de Dios, para poder atesorar dentro de tu espíritu lo que Dios te está hablando mediante la palabra de Dios. Dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. O sea que el Espíritu Santo trae esos espíritus dentro de nuestras vidas para que ministren por los dones espirituales. O sea, los dones espirituales, en una palabra, son los espíritus, o sea, los ángeles que Dios hace espíritu. Puede venir y presentarse un ángel delante de ti, como se presentó delante de María, y decirle, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Entonces María pudo ver el ángel y pudo escuchar al ángel, y ella sabía que un ángel estaba hablando. De esta manera vino Gabriel, el que es el líder de todos los ángeles que hay en la presencia de Dios. Él vino propiamente para traer el mensaje más grande y más importante que puede haber traído un ángel a un ser humano. Es que el Señor iba a venir e iba a engendrar a Jesucristo en María. María como virgen había sido escogida para tener en su vientre, por medio del Espíritu Santo, a Jesucristo nuestro Señor. Y luego los ángeles venían y se le aparecían a José para decirle que tomara a María, que no la rechazara por cuanto estaba embarazada, estaba encinta del Espíritu Santo. Y así podía entender José lo que era el mundo espiritual. Venían los ángeles y traían noticias, nos hablaban. Ahora el Espíritu Santo hace a esos ángeles espíritus y nos trae y los deposita en nuestro ser, en nuestro espíritu, para que estos ministren para el servicio de todos los hermanos que van a ser los herederos del reino de los cielos. El reino de los cielos que está arriba,
porque acá nosotros estamos viviendo el reino de los cielos, porque estamos viviendo nosotros, cada uno de nosotros, como templos del Espíritu Santo, estamos viviendo dentro de un reino de los cielos, o sea, todos nosotros unidos en un solo cuerpo, estamos viviendo la vida de Jesucristo. Jesús es la cabeza, nosotros la iglesia somos el cuerpo, y los ángeles son espíritus, son dones espirituales, por eso dices dones espirituales, o sea, son espíritus que el Espíritu Santo trae, los deposita en nuestro espíritu para que nosotros podamos ministrar a favor de todo el pueblo, a servicio y a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto no es por dinero, querido hermano, esto no es por posición. Yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy evangelista. No, queridos hermanos, nosotros somos miembros uno de los otros y somos el cuerpo de Jesucristo y Él es la cabeza. Dentro del cuerpo no puede haber un ser que no sea espiritual, porque si no sos espiritual, no sos añadido al cuerpo de Cristo. Bendito sea, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Nosotros somos puestos por las coyunturas, por los tendones, añadidos al cuerpo de Cristo. Eso quiere decir espiritualmente. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de nosotros está en el cuerpo de Cristo como Dios quiere que nosotros estemos. Para eso, para nosotros saber qué parte ocupamos dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que estar bautizados. Porque si no estamos bautizados nosotros, no podemos, querido hermano, discernir qué parte del cuerpo de Cristo somos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Nosotros somos puestos en el cuerpo de Cristo y por medio de los tendones, por medio de las carnes, somos añadidos al cuerpo y de esta manera, queridos hermanos, formamos el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es un cuerpo literal, esto es un cuerpo literal. Ahora, queridos hermanos, hay muchas congregaciones en el mundo. Hay muchos hermanos en todo el mundo. Quizás un hermano que está en Estados Unidos es miembro del cuerpo y está ligado a mí, que soy otro miembro del cuerpo. Y tú estás ligado con otro hermano que es de República Dominicana, en el mismo cuerpo, sos una parte del miembro, sos un alargue, sos la parte de atrás del codo, sos el hombro, sos diferentes órganos que pueden tener el corazón, el riñón, el pulmón. Todos son órganos que están entrelazados unos con otros por las carnes, por los huesos, por los tendones, por las venas, y formamos el cuerpo espiritual de Jesucristo. O sea, no solamente una sola congregación que esté aquí o allá es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos uno solo en Cristo, estemos en el país que estemos. Eso lo puedes discernir espiritualmente, querido hermano. Si no estás espiritualmente añadido al cuerpo de Cristo, no puedes discernir si tú eres parte del cuerpo de Cristo o no. Por eso está el don de discernimiento de espíritu, para que nosotros podamos ver, querido hermano. Y dentro del cuerpo de Cristo no puede estar uno que no es espiritual, uno que no tiene el Espíritu Santo, uno que no tiene, querido hermano, dones espirituales. Dentro del cuerpo de Cristo, querido hermano, para que no te confundan, porque el diablo es astuto y quiere tratar de engañar a los hermanos,
quiere hacer, querido hermano, de que tú te confundas y que tú seas un ignorante espiritual. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Por eso le decía Pablo a los Corintios en su segunda carta: porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado, o sea, lo he presentado como una virgen pura, los he presentado a ustedes con un esposo, los he casado con Cristo. Nosotros estamos unidos como si fuéramos un matrimonio con Cristo, porque dice, os celo con celo de Dios, pues he desposado, o sea, Él nos presentó a Cristo y nosotros nos casamos con Cristo. Pablo fue el mediador. Nosotros nos unimos a Jesucristo como marido y mujer. Los he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, una virgen quiere decir un creyente lleno del Espíritu Santo, hermanos queridos. O sea, Pablo, cuando nosotros traemos y le presentamos a Jesucristo a uno del mundo, nosotros lo presentamos, Jesucristo lo acepta, y a medida que éste va creciendo espiritualmente, se desposa con Cristo. Pasan a ser esposa de Jesucristo. Él es el esposo. Nosotros somos la esposa. Nosotros somos una virgen. La virgen quiere decir un creyente espiritual lleno del Espíritu Santo. Entonces somos desposados con un solo esposo. Pero Pablo le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Qué pasó, querido hermano? Dios creó a Adán y lo vio solo. Luego le sacó una costilla a Adán. Lo hizo caer en un sueño, tomó una costilla Dios y formó una mujer y se la dio a Adán, para que sea carne de la carne de Adán. O sea, cuando nosotros tomamos una esposa, viene la costilla que nos faltaba. La costilla que nos faltaba a nosotros viene a ser reemplazada por la mujer que nosotros tomamos como esposa. Por eso dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la sacó a Eva del lado de Adán, espiritualmente la hizo morir, y luego Eva hizo morir a Adán espiritualmente. De esta manera, queridos hermanos, dice Pablo, temo que ustedes sean vuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestro espíritu, nuestra alma, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque un esposo y una esposa son sinceros, son fieles uno con otro. Jesús, el esposo, jamás va a hacer algo para que tú te apartes de él. Pero el diablo sí puede hacer algo para que tú te apartes de Jesucristo. Por eso es necesario tener los dones espirituales. Porque cuando tú escuches a alguien que viene predicando a otro Cristo, no vas a salir corriendo a escuchar esa nueva doctrina, ese nuevo evangelio, y vas a recibir esa clase de espíritu que dice aquí en las Escrituras, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o sea, que hay personas que van a venir y van a querer romper el matrimonio, la unión que tú tienes con Cristo, predicando a otro evangelio, a otro Jesús, que el que Pablo te ha predicado, que el que Pablo te ha desposado, te ha unido el matrimonio con él. O si recibís otro espíritu, vemos aquí que la palabra espíritu, 2 Corintios 11, versículo 4. O si recibís otro espíritu, o sea, que vienen estos predicadores predicando a otro Jesús para engañarte y te hacen recibir otro espíritu. Tienes un bautismo espiritual de los demonios. ¿Se entiende? O eres bautizado por el Espíritu Santo o eres bautizado por un demonio. Entonces para esto sirve el don espiritual
cuando tú estás casado con Jesucristo. Jesús jamás va a hacer algo para que tú te le apartes de él, pero sí va a hacer el diablo. La serpiente es el diablo. Va a enviar un predicador para que te predique de otro Jesús, un Jesús que te va a decir, te puedes ir una noche a bailar, te puedes ir una noche con tus amigos a tomar una copa. Jesús te va a decir, puedes irte a otra ciudad a pasear sin haberme, yo te doy permiso, te va a decir ese otro Jesús. Puedes hacer muchas cosas, puedes fornicar con otro. Total, Jesús te lo va a permitir. El Jesús que viene predicando Satanás, la serpiente. Dice, o si recibís otro espíritu, vas a recibir un bautismo espiritual de los demonios. Y te va a dar exactamente lo mismo, pero tergiversado, pero fraguado, pero falso, que lo que puedes haber recibido cuando te desposaste con Cristo, cuando el Espíritu Santo te bautizó. Porque lo que quiere la serpiente es dividir a la pareja, hacer que uno de los dos peque o que pequen los dos. Acá como hizo con Eva. Pablo pone de ejemplo a Eva. Pero Pablo no dice de Adán, sino que dice de Eva. Porque la que fue tentada fue Eva. Porque la serpiente no vino a tentar a Adán. ¿Se entiende, queridos hermanos? ¿Por qué necesitamos el don de discernimiento de espíritu? Porque vienen otros predicadores, como hay muchos por la tierra, Cash Luna, Maldonado, Benny Hinn, Marcos Witt, Jesús Arián Romero, y un montón que te puedo llegar a nombrar. Traen otro espíritu y tú eres bautizado en esos lugares por un demonio. Dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. O sea, has recibido el Espíritu Santo cuando te juntaste el matrimonio con Jesús y luego viene un predicador que te engaña con sus palabras y tú vas y le crees y recibes a otro Jesús y te hace bautizar con otro espíritu que es un demonio, te hace bautizar con un demonio. O si recibes otro evangelio que el que habéis aceptado, o sea, te van a predicar otro evangelio que no tiene nada que ver o que está muy emparentado, pero tú no lo vas a poder discernir, no lo vas a poder captar, no lo vas a poder descubrir porque no tienes el don del Espíritu Santo, porque tú no has rechazado, porque te has ido tras a aquellos que vienen predicando un evangelio de oferta, un evangelio que te hace caer de la gracia, te separa de Jesucristo, te separa de tu esposo. Nosotros estamos casados con Jesucristo aquí en la tierra. Luego Jesús va a juntar a todos los que le han sido fieles, que no se han ido de parranda, que no se han ido a hacer la suya, que no se han ido a predicar el evangelio siendo que Él no te mandó. Todos nosotros, al estar desposados con Cristo, al ser un matrimonio con Cristo aquí en la tierra, nosotros tenemos que solamente hacer lo que el esposo nos manda a hacer, porque dice que el marido es cabeza de la mujer. Ahora hacen una igualdad. La mujer con el feminismo dice, somos iguales a mi marido, pero tu marido no es tu marido carnal, tu marido espiritual es Jesucristo, y tú tienes que obedecer lo que dice tu marido espiritual, que es Jesucristo. Para eso están los dones espirituales, para eso vienen los espíritus a tu vida, los espíritus que trae el Espíritu Santo, según Hebreos, y ese espíritu va a hacer que tú disciernas y puedas ver qué clase de espíritu es el que habita en tu vida. Si fuiste bautizado por un demonio, o realmente todavía estás desposado con Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Y dice más todavía, que bien lo toleráis, dice.
Todo esto, queridos hermanos, de recibir a otro Jesús, de recibir otro espíritu, de ser bautizado por un demonio, de empezar a creer en otro evangelio, es bien tolerable, o sea que te gusta. Es como la fruta prohibida que la serpiente le dijo a Eva: no vas a morir espiritualmente cuando comas, porque no vas a morir carnalmente. Le dijo la serpiente: no, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. O sea, es bien tolerable. Entonces Eva fue y chusmeó en el árbol. Antes no se le acercaba al árbol, pero cuando vino la serpiente le dice: ¿te ha prohibido Dios que comas del árbol? Qué egoísta que es Dios. ¿Cómo te va a prohibir eso? Mira qué agradable que es. Anda, acércate al árbol, olé el fruto, pegale un mordisco, vas a ver que no vas a morir como dijo Dios. Y realmente no murió. No murió carnalmente, murió espiritualmente. E hizo que peque también Adán. Y así caiga de la gracia de Dios, y el diablo así se aprovechó y fue a él que tenía el dominio entre la vida y la muerte. Si Eva no hubiese pecado, nosotros no tendríamos problema de morir espiritualmente. Pero como Eva pecó, y acá nos dice que fue Adán el que fue engañado, porque Adán no estaba presente cuando la serpiente estaba engañando a Eva. Cuando Adán viene de poner los nombres de los animales, de andar mirando y ordenando todo el reino que le había dado Dios, como nosotros, que diligentemente tenemos que prestar atención al reino donde vivimos, porque es un reino espiritual, se encontró con que la mujer le decía: mirá, no morí, comí el fruto prohibido que decía Dios y no he muerto, probá, mirá qué rico que es. Y Adán venía con hambre quizás, le metió un mordisco. O sea, por eso dice la palabra de Dios: temo, pero temo que como la serpiente, versículo 3, 2 de Corintios 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres que están casados, queridos hermanos, son infieles unos con otros? Cuando la mujer ve a un hombre, si le gusta, si es tentada por la serpiente, en el acto va a poner el ojo sobre el otro hombre. Y nosotros los hombres, si somos tentados por la serpiente, por nuestro corazón perverso, por nuestro corazón infiel, entonces si vemos a una mujer, lo primero que vamos a hacer es desearla y tratar de conquistarla y comer de ese fruto prohibido. Porque cuando estamos casados con nuestras esposas, nosotros tenemos los frutos prohibidos que están en todo el mundo. Y eso es lo que decía Pablo cuando Pablo nos desposaba con Cristo. Cuando nosotros le presentamos a Cristo a un mundano, lo tenemos que hacer de tal manera que éste reciba el Espíritu Santo, porque cuando Felipe el Evangelista, uno de los 7 diáconos que habían sido elegidos en la primera iglesia, donde Pedro era el predicador, dice que fue este diácono y hacía milagros y echaba fuera demonios, y era un hombre poderoso en palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que ser como ese diácono, vivir en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nosotros, queridos hermanos, tenemos que llegar a ser como una virgen pura para Cristo. Si nosotros no somos puros en Cristo Jesús, puros los sentimientos, puros las intenciones en nuestro corazón, puros nuestros pensamientos, puros con lo que miramos con nuestros ojos, puros con lo que decimos con nuestros labios,
si no tenemos esa pureza en el corazón, esa fidelidad con nuestra esposa, el diablo va a venir a tentarnos. Nosotros vamos a pecar. O aquel que es soltero, si no es puro con Cristo, va a venir el tentador y te va a decir, no te hagas problema, podés ir a tomar una copa con tus amigos, podés vestirte con una calza bien apretada. Ahora los bautistas están diciendo que es lícito ponerse pantalón las mujeres para ir al culto, que no, eso no era para nosotros, sino que era para el tiempo de antes. O sea, cuando tú estás escuchando a la serpiente, te va a decir, todo lo que es impuro te va a decir que es puro, para que tú caigas en la tentación. ¿Pero por qué? Porque tú no prestas atención a la palabra de Dios, ni a lo que nosotros te hablamos. Porque cuando te hablamos de parte de Jesucristo. Te hablamos de parte del Espíritu Santo. Para que esta palabra venga y caiga sobre tu vida y haga en tu vida lo que Dios quiere hacer. Porque por medio de la palabra, que es la predicación, dice, por medio de la locura de la predicación, le ha placido, le ha gustado a Dios que los hombres sean edificados espiritualmente. Por medio de la predicación nosotros presentamos nuestros cuerpos puros para ser fieles a Cristo. Y en nuestra vida particular tenemos que ser, si somos solteros, fieles a Jesucristo y no caer en todos los lazos que el diablo pone con todas las cosas que el mundo te ofrece. Tanto hombre como mujer se evitan indecorosamente ahora. Si tú no estás siendo una virgen pura y escuchando atentamente lo que oyís, dice la palabra de Dios, por tanto es necesario que con más diligencia, Pablo dice que tenés que tener más diligencia para atender a las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. ¿Y qué es lo que vas a oír, hermanos queridos? La predicación de la palabra de Dios. Espiritualmente te estoy hablando. No te estoy haciendo una prédica que no sea espiritual. El don de discernimiento de espíritus es lo más importante, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, para que nosotros así podamos tener la mente de Cristo, le dice Pablo a los Corintios, para que nosotros tengamos la mente de Cristo. El hombre espiritual, queridos hermanos, tiene la mente de Cristo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Primera de Corintios 2, versículo 15. Así le dice Pablo a los de Corintios. Porque los de Corintios habían recibido el Espíritu Santo, habían recibido los dones espirituales, pero no había un orden. En el capítulo 1 Pablo habla de la división que había en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se habían podido ordenar con la venida y la presencia del Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice acá en la carta, ya en el capítulo 2, versículo 15, le dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nosotros espiritualmente podemos juzgar todas las cosas. Y muchos dicen: no juzgues, hermano, me estás juzgando, hermano. Te estoy juzgando espiritualmente, porque la Biblia, al yo ser espiritual, me está dando autoridad para juzgar todas las cosas espiritualmente dentro de la congregación. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció si no es el espiritual? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le va a enseñar a Jesucristo? Ninguno le podemos enseñar a Jesús.
Todo lo que tiene el Padre es de Jesús. Y todo lo que tiene Jesús nos lo trae a nosotros el Espíritu Santo y nos hace saber y nos da espíritus para que nosotros tengamos como dones, regalos espirituales. ¿Quién le enseñará a Cristo? Nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos espirituales, llenos del Espíritu Santo y con los dones espirituales. Y le dice Pablo en el versículo 12 de 1 Corintios 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, o sea, del espíritu que te estaba hablando, el espíritu inmundo, el bautismo espiritual de los demonios que te están haciendo en esa iglesia, esa mega iglesia donde están los apóstoles, los falsos profetas. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, queridos hermanos, por medio del Espíritu Santo, por medio de los espíritus, que son los dones espirituales, podemos también hablar y saber qué es lo que Dios nos ha concedido. Y dice en el versículo 13, 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, o sea, dice espiritual, el Espíritu Santo dice acomoda lo espiritual a lo espiritual, o sea, el espíritu ese que el Espíritu Santo trae y lo introduce en tu espíritu, viene a ser un ángel que es hecho espíritu, y ese espíritu viene a pasar a ser un don espiritual. La palabra de Dios es un misterio, y el misterio de la palabra de Dios es revelada a aquellos que son espirituales. Dice, te acomoda lo espiritual a lo espiritual. O sea, ese ángel, ese espíritu, ese ángel que Dios hace espíritu y que el Espíritu Santo lo trae a tu espíritu, lo acomoda para que nosotros podamos de esta manera hablar palabras espirituales, no por sabiduría humana. Hay muchos que aprenden la Escritura, se reciben de pastores, se reciben de profetas, se reciben de apóstoles, de evangelistas y de maestros, por medio de maestros con palabras de sabiduría humana. Es una transmisión de mente a mente. En Gálatas, Pablo le estaba diciendo a los Gálatas que él no había recibido la sabiduría por medio de enseñanza de hombre alguno, sino que la había recibido por medio de Jesucristo. O sea que Dios dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, nadie le enseñó a Pablo lo que Pablo tenía que predicar, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así somos nosotros los espirituales. No recibimos un evangelio, una enseñanza para ser apóstol, para ser profeta, para ser evangelista, para ser pastor o maestro por medio de otro hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque Pablo dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, le dice a los de Gálatas, sino por revelación de Jesucristo. Y estuvo 14 años, después pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. O sea, subió por una revelación, para no subir por propia voluntad. O sea, él no fue a reunirse con Pedro y con los demás hermanos que habían ido de Jerusalén a Galacia. No se fue a reunir con ellos por propia voluntad,
sino por revelación de Jesucristo. Nunca nosotros debemos ir a ningún lado si no es por revelación de Jesucristo. Si no, vamos a ir por nuestra propia voluntad y por nuestra propia carne. Ni tampoco debemos ir a un instituto bíblico para que alguien nos saque a nosotros como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor o maestro. Solamente Dios pone en la iglesia, recién le acabo de enseñar, a los apóstoles primero, a los profetas después y a los maestros terceros. Y también pone Dios espíritus para que uno haga milagros, el otro haga diversas sanidades y el otro haga otra tarea dentro del cuerpo de Cristo, para que todos sean edificados, para que seamos nosotros preparados para ese día en que Cristo ha de venir. Dios te bendiga, querido hermano. Esta palabra es traída por el poder del Espíritu Santo para tu vida, para que seas edificado conforme al Espíritu Santo. Tienes que tener tú un pequeño conocimiento que yo te he dado para tú poder buscar del Espíritu Santo, buscar los dones espirituales, para que tú puedas de esta manera crecer espiritualmente, ser añadido al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo espiritualmente, porque no eres añadido en la carne, sino en el Espíritu. Dice que la carne no puede heredar el reino de los cielos. Eso quiere decir que aquí en la tierra ningún carnal puede ser el cuerpo de Cristo Jesús. Todos los espirituales pasan a ser el cuerpo de Jesucristo. Los carnales no pueden heredar el reino de los cielos, y el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. El reino de los cielos está ahora entre nosotros. Bendito sea el precioso nombre de Jesucristo. La próxima prédica voy a ahondar un poco más en lo que es ser un ser espiritual. Ahora, querido hermano, me despido de ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que esta palabra esté abriendo los ojos de tu entendimiento, para que puedas entender y conocer qué es lo que Dios quiere para tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, amén, amén